La verdad que cuando Fer me propuso esto de hacer una presentación, digo, bueno, ¿por dónde vamos, no? Y empezamos a pensar el objetivo de las ciencias económicas dentro de un municipio. Y como decía recién, uno que por ahí viene de afuera, porque la realidad es que yo me siento más de la parte de ustedes que de este lado. Digo, uno como profesional de las ciencias económicas, dentro de la gestión local, dentro de una gestión local, muchas veces tiene ese pensamiento de cómo hacemos para ser cada día más eficientes. Y eso no quiere decir que sea contrario a la política. Creo que está visto como que la política, el Estado es ineficiente y la verdad que creo que no. Creo que tenemos que dar una batalla muy grande contra eso. Creo que el bienestar de nuestra comunidad lo van a lograr estados eficientes. Yo no creo que el Estado no tenga que existir, yo sí creo que el Estado tiene que ser eficiente en el uso de los recursos, porque creo que principalmente los estados locales. Si tenemos estados locales eficientes en el uso de sus recursos, se va a ver reflejado en el bienestar de nuestra sociedad. Así que soy un convencido que se puede, no vengo de la política, soy un apasionado de lo que hago, amo lo que hago, tengo un equipo maravilloso que me acompaña día a día y por eso hemos logrado un montón de cosas como ahora voy a comentar. Así que bueno, yo voy a hacer un poco una exposición, voy a contarles un poquito cómo nos tocó asumir, porque por ahí también está bueno de mostrar lo que se logró a partir de dónde venimos. A mí me tocó asumir un gobierno, asumimos el día 11 de diciembre, el día 7 se hizo el acto de traspaso de mando, en donde ese traspaso estuvo, esa es una foto del día del traspaso, así asumí, con la municipalidad literalmente prendida a fuego, con quema de cubiertas. No pudimos hacer la asunción porque el intendente que me entregó el mandato no estaba, con una deuda en sueldos, asumimos el día 11, no se habían pagado todavía los sueldos de noviembre, había un saldo negativo de un descubierto bancario que no se había pagado, obviamente eso nos generaba la imposibilidad de financiarnos, con deuda con todos los proveedores, ningún proveedor nos vendía, con equipos totalmente destruidos y con un paro porque obviamente no se habían pagado los salarios, toda la municipalidad estaba de paro. Así que bueno, esa es la situación un poco en la que nos tocó asumir. Elegimos ordenar y volver a creer. Ordenar las cuentas públicas, regularizar deuda, recuperar la confianza de proveedores, garantizar la previsibilidad para nuestros empleados. Primero hubo que ordenar, después pudimos empezar a transformar, dice la Filmina. Y fue eso, fue trabajar para poderle darle la previsibilidad a los empleados que iban a cobrar su sueldo, para que los proveedores sepan que podían trabajar con el municipio de Puan, que el municipio de Puan le iba a responder, para poder realizar la compra de equipos, la reparación de equipos. En 2 años y medio que llevamos de gobierno, hemos podido invertir más de 400 millones en un frigorífico en Villa Iris, en donde va a generar empleo y valor agregado para nuestro municipio. Hemos invertido, ahí nombra el secundario, el Zoom de la escuela de Bordenave, pero creo que acá el dato es que hemos utilizado el 100% del fondo educativo, en donde tiene que estar el fondo educativo, en las instituciones educativas, fortaleciéndolas, brindándolas de infraestructura, 306 millones en viviendas de policía. Cuando nos tocó asumir, uno de los pasivos era que también la caja de policía había enviado un dinero para realizar viviendas. Ese dinero no se había utilizado en la construcción de vivienda, es decir que en lo que va de nuestra gestión tuvimos que devolver ese dinero, sentarnos a renegociar porque queríamos construir esas viviendas. Así que bueno, ya estamos en la segunda etapa, creo que para fines de este año ya van a estar terminadas esas viviendas. 267 millones en una residencia estudiantil. Compramos una casa en Bahía Blanca porque creemos que apostar a la educación es realmente dar posibilidades de futuro a nuestros habitantes, a nuestros chicos. Compramos una casa en donde 10 ciudadanos de nuestro distrito, 10 jóvenes, pueden residir en ella para estudiar. ¿Cómo fuimos a buscar a esos estudiantes? Trabajando con los directores y con los profesores. Porque
costarle estudiar le cuesta a todos los chicos y a todos los padres le cuesta mandar a los chicos a estudiar. Pero hay chicos que ni siquiera se le cruza en la cabeza la posibilidad de ir a estudiar. A eso fuimos a buscar y eso lo hicimos con los directores, porque ellos son los que saben qué chicos tienen capacidad y qué chico directamente, por más que tenga capacidad y ganas, no se le cruza por la cabeza ir a estudiar porque no tienen la posibilidad económica. Quisimos que ningún chico de Puan, por una cuestión económica, no pueda estudiar, por eso la compra de la casa del estudiante en Bahía Blanca. Después reconstruimos la plaza en Darregueira, el polideportivo, un centro universitario para que se pueda realizar el estudio a distancia. Bueno, y después maquinarias y equipos. Imagínense si cuando asumimos no pagaban los sueldos el estado en el que estaban las maquinarias. Hemos comprado maquinaria, hemos comprado 2 camiones recolectores de residuos, una topadora nueva. Ahí no lo nombra, pero en salud hemos comprado un tomógrafo nuevo de última generación, un autoclave para poder hacer esterilización. Hemos avanzado en la complejidad de nuestros hospitales, porque sabíamos que el estado en el que estaba IOMA y PAMI, las principales obras sociales, iba a haber mucha de la salud privada que iba a estar complicada, y cuando la salud privada se complica en las grandes ciudades, como en Bahía Blanca, por ejemplo, nos cuesta derivar. Y si nos cuesta derivar, se nos mueren nuestros pacientes, nuestros ciudadanos, esperando una derivación. Entonces sabíamos que teníamos que incrementar la complejidad de nuestros hospitales. Incrementar la complejidad de nuestros hospitales es tener una mayor capacidad en cuanto a las cirugías, pero cuando vos incrementás la complejidad de la cirugía necesitas un mejor diagnóstico, por eso el tomógrafo, y si tenés una cirugía más compleja necesitas una mejor terapia intensiva, por eso también mejoramos la terapia intensiva. Es decir, que hoy no digo que somos autosuficientes en la salud, pero hemos mejorado muchísimo la salud de nuestro distrito. Una gestión eficiente comienza con información de calidad. Yo con esto quería hacer un poco de hincapié de lo que tomamos como gestión y lo que hemos logrado en 2 años y medio. Y ahí es donde empiezo a hablar del cómo, de qué es lo que hicimos. No sé si es una receta, yo le cuento lo que hicimos para poder lograr eso. Y es tomar buenas decisiones. Yo soy un convencido que la importancia de la información en la gestión de gobierno es fundamental. Y ahí tenemos que dividirlo en 2 partes. Tomar buenas decisiones para tener una buena gestión y tener mucha información para tomar buenas decisiones, ¿sí? Creo que esa es la base. No existe, yo creo que los gurús o los adivinos no existen. Creo que tenemos que contar con información. Ahí es lo importante del área de las ciencias económicas dentro de los municipios. Ahí es lo importante que son ustedes. Tengo una primera parte que dice la importancia, como decía recién, la importancia de la información dentro de la toma de decisiones, y yo lo quiero dividir en 2 partes. Cuando hacemos tomar una decisión es el proceso de elegir entre múltiples opciones con el propósito de alcanzar los objetivos. Eso es decidir. Lo primero que tenemos que hacer es definir los objetivos. Eso obviamente lo va a definir la política, y ahí ustedes quizás no tienen todo el poder de decisión en definir los objetivos. Está bien, lo decide el intendente, lo decide la política. Una vez que se deciden los objetivos, tenemos que decidir en base a esos objetivos. Por eso es importante definir los objetivos. No está bien un objetivo o está mal otro objetivo. Creo que ese es el poder que tiene que hacer el intendente de decidir qué objetivo tenemos como distrito. Podemos tener como objetivo el orden como prioridad ideológica, que seamos un gobierno ordenado, un gobierno ganador de elecciones, un gobierno populista. No está mal. Cada uno decide qué tipo de objetivos tiene. Ahora tenemos que decidir en base a ese objetivo. Nosotros, en Puan, por ahí lo que yo le bajo a mi equipo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo definimos nuestro objetivo? ¿Qué queremos ser como gobierno? Yo tengo un gráfico que lo pongo ahí abajo. Yo digo que el centro, el 50% de lo importante es económico. Nosotros tenemos que ser un distrito que lo económico estemos saneado. ¿Por qué? Porque si estamos bien económicamente, podemos tener el 30% que viene, que es una buena gestión. ¿Sí? A ver, no hay magia. Para hacer una buena gestión hay que invertir, hay que gastar.
Y para invertir hay que gastar, tiene que estar equilibrado lo económico. Si no, son utopías. Estamos creídos de que vamos a hacer algo maravilloso y la verdad que si no hay plata es imposible llevar adelante algo exitoso. Y lo más periférico, que no es menos importante porque somos la parte pública y a la parte pública, a la gestión se llega a través de una elección y eso es política. La parte periférica, un 20%, es la política. ¿Qué quiere decir esto entonces? Un Estado ordenado puede realizar una buena gestión y a través de una buena gestión podemos hacer muy buena política. Porque no nos olvidemos que tenemos que ganar elecciones si queremos seguir gobernando. ¿Ganar elecciones cómo? ¿Populista, de forma populista? No es nuestra idea. No digo que esté mal, no es lo que nos define a nosotros. Solo queremos, a través de ser solvente económicamente, poder realizar buenos servicios y con eso estamos convencidos que le podemos llegar a la gente. Pero tenemos que comunicarlo, hay que trabajar para que la gente perciba el esfuerzo que hacemos para que las cosas pasen. Porque por ahí parece que cuando el cambio llega para bien, no era tan fácil realizar el cambio, pero nunca se hizo. Digo, eso es decisiones, eso es ser exitoso en la toma de decisiones. Dije recién, definir los objetivos y ahora múltiples opciones. Para tomar decisiones necesitamos múltiples opciones, si no, no decidimos. ¿Cómo hacemos para tener múltiples opciones? Dice, contar con variedad de alternativas, para eso hay que incorporar más creatividad en un mundo burocrático. Eliminar el siempre se hizo así. Y ahí creo que es el gran desafío que tenemos los gobiernos locales. Yo creo que hay que trabajar mucho en recursos humanos. Yo hace 2 años y medio que soy gobierno, que somos gobierno con este equipo, y hemos encontrado empleados maravillosos, excelentes, que obviamente nos chocamos el primer tiempo con el siempre se hizo así. Y eso es lo que tenemos que romper, no porque se hizo mal. Yo digo, nada se ha hecho mal porque hasta hemos subsistido, pero no nos tenemos que quedar con el siempre se hizo así. Siempre hay una posibilidad de hacer algo distinto. Si hacemos algo distinto, por lo menos tenemos que tener más cantidad de alternativas al momento de decidir. Si siempre hacemos lo mismo, nunca vamos a tener una forma distinta de trabajar. Por eso para mí es fundamental la parte de recursos humanos, porque creo que si trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto, gracias, podemos lograr ampliar esa variedad de tener más alternativas de decisión posible. Si tenemos más alternativas de decisión, podemos elegir mejor. Si tenemos información, vamos a evaluar mejor, vamos a tomar mejores decisiones. Si tomamos mejores decisiones, vamos a tener una mejor gestión. De eso estamos seguros. Y después también evaluar las consecuencias de esas decisiones. Un poco en base a lo que decíamos recién, haber definido los objetivos. Si nosotros tenemos en claro los objetivos, hacia dónde vamos, y decidimos, podemos evaluar cada decisión hacia dónde nos conduce. ¿Nos conduce al objetivo que nos planteamos? Sí, bueno, es una buena decisión. Eso es un poco el marco que le quiero dar y ahora vamos a compartir un poquito de información de cómo hemos trabajado en estos 2 años y medio, qué información hemos tenido y cómo hemos avanzado en la toma de decisiones. Este es un gráfico que empezamos a hacer, ni bien asumimos. Cuando asumimos me veían por todos lados en la municipalidad porque yo no creo que el intendente solamente tenga que delegar y pedir. Yo soy un intendente que me van a ver por los pasillos pidiendo, trabajando en conjunto porque creo que eso es lo que quiero dejar el día que me vaya. Soy un intendente exigente, mi equipo lo puede decir, pero creo que lo que les quiero dejar es eso, decir, bueno, a ver, porque yo voy a estar de paso, los que van a seguir son ellos y creo que mi gran desafío es capacitar. No sé si soy un capacitador, pero por lo menos poner todo mi conocimiento al servicio de ellos para tratar de que cada vez tengamos esta idea de tomar mejores decisiones. Esto es un gráfico en el cual comparamos los ingresos versus los egresos desde que nosotros asumimos. Ahí si se ve, dice diciembre 2023. Esto es el momento antes que nosotros asumiéramos, octubre, noviembre, diciembre 2023, nosotros asumimos en diciembre y después acá tenemos de diciembre hasta el día de hoy. Si vemos, antes de que asumiéramos, estaban en rojo, había déficit económico. Imagínense que ese déficit económico cada vez se agrandaba mucho más porque un déficit económico requería de un financiamiento
que es caro y que lo que hacía era incrementar cada vez más ese déficit económico. Nosotros ya en enero revertimos lo económico, empezamos a tener superávit y a través de ahí siempre tuvimos superávit. Obviamente los meses de aguinaldo tenemos el déficit, pero bueno, esa es la previsión que tenemos que tener para poder cumplir con los aguinaldos. Después algunos meses acá también estamos en déficit, pero bueno, creo que no lo muestro después, pero está principalmente, esta es a consecuencia de obra pública. Nunca tuvimos déficit operativo. Siempre digo, a ver, la vez que tuvimos en déficit porque habíamos juntado un dinero que después decidíamos realizar obra pública. Entonces, de esta forma podemos ver cómo vamos, o sea, si estamos en rojo o si estamos en verde, digo yo. Un segundo gráfico que siempre analizamos es el detalle de los ingresos. ¿Sí? Una cosa es ingresos versus gastos y otra cosa es qué es nuestros ingresos. Si nosotros vemos antes de que nosotros asumiéramos, octubre, noviembre, diciembre, el principal ingreso era los provinciales de libre disponibilidad, muy poquitito de propios y muy poco de afectados. ¿Por qué? Van a decir, ¿por qué tiene la parte de personal como ingreso? Esa es la parte que nos retiene, todos saben, la parte que nos retiene Hacienda de IPS y IOMA. Que este es mi ingreso total. Esto es no lo veo reflejado como un ingreso, no me ingresa, pero está pagando un gasto que después cuando vemos está reflejado también. Entonces también tenemos que ver la proporción de los ingresos. Antes era prácticamente la totalidad, o sea, si sumamos lo verde con lo gris, casi el 90% de los ingresos era de coparticipación. Nosotros hemos incrementado los ingresos propios, ¿sí? El violeta es ingresos propios. ¿Cómo lo incrementamos? ¿Aumentamos las tasas? No. Mejoramos los servicios. La gente generalmente no pagaba las tasas, no porque eran caras, sino porque no se le brindaban los servicios. Como decía, no pagaban los sueldos, no tenían maquinarias, era muy difícil realizar la recolección de residuos en tiempo y forma, la reparación de los caminos en tiempo y forma. Como los servicios eran malas, digo, una tasa es una contraprestación. O sea, uno cuando paga una tasa la paga en contraprestación de un servicio que no se daba, al no darse ese servicio no se pagaban las tasas. Como decía recién, nuestro principal ingreso es la coparticipación y ahí es como que vamos llevando una tendencia de lo que es la copa bruta más los otros fondos. Un detalle de los egresos, o sea, está bien, rojo, verde, tenemos déficit, tenemos superávit, pero después nos metemos un poquitito más cómo están reflejados los ingresos y cómo están reflejados los egresos. Antes de que asumiéramos nosotros, octubre, noviembre, diciembre, más del 90% de los egresos era personal, muy poquitito en bienes y servicios y muy poquititos en consumibles. Si tenemos muy poco de consumibles, ¿qué quiere decir? Y que los servicios no eran muy buenos. Si no gastamos combustible, si no gastamos, los servicios evidentemente no eran buenos, por eso no teníamos el ingreso que mostraba recién del pago de las tasas. En lo que vamos, o sea, tengo todo el año, pero hice foco en los últimos meses del 2026. Fíjense que personal sigue siendo obviamente importante. Estos municipios pequeños, obviamente el 80% de nuestros gastos es personal, pero también hay gastos importantes y que cada vez un mayor incremento en consumibles, principalmente combustibles para la realización de reparación de caminos, y también en servicios, que esto es algo que cuando vamos trabajando yo siempre digo que hay que cambiarlo, porque acá dentro de servicios hay mucho de los subcontratos de obra pública. No debería ser un servicio, debería ser un subcontrato, pero bueno, después cuando hablo de un poquito de control, de la importancia del control para mejorar la información también. Y después tenemos bienes de uso, ¿sí? Transferencias y demás. Entonces, cuando vemos la relación de los gastos, vemos que somos un gobierno que apostamos a mejorar los servicios, porque invertimos dinero en la realización de los servicios. Esto es un gráfico que tenemos en donde comparamos la copa con los sueldos. Como decía recién, la mayoría de los municipios pequeños sabemos que nuestro principal ingreso es la copa, nuestro principal gasto es los sueldos, y generalmente andan alrededor del 80% las dos cosas. Si nosotros la copa no alcanza para pagar los sueldos, ahí es la primera alarma. Después, obviamente, tenemos... ¿Por qué lo divido entre ente y MUNI? Porque nosotros tenemos un ente descentralizado de salud, que es una administración paralela, tiene un presupuesto aparte. Pero bueno, este es un poco refleja esa realidad. Y después,
también, o sea, no me quiero extender mucho más, pero como decía recién, nuestra principal tasa es la parte vial. Nosotros somos un municipio de 640.000 hectáreas, tenemos más de 3.000 kilómetros de caminos rurales. Es la principal recaudación de los ingresos propios, lo que es red vial, marcas y señales y la 13.010, pero también es uno de los servicios más importantes que brindamos. Nosotros tenemos el ingreso mensual, el egreso mensual y cómo es el acumulado, es decir, es superavitario. Cuando vemos a qué es lo que conforma el ingreso, inmobiliario rural, eso es la 13.010, tasa vial, marcas y señales y servicios que generamos al vecino y le cobramos como un tercero. La típica de limpiar un terreno y demás con las maquinarias se cobran. Creo que no alcanzo a ver, pero arriba del 45%, no, sí, más del 50%, es red vial, marcas y señales, la 13.010 son similares y esto es un poquitito la parte que decía recién de servicios. Esta es los ingresos, cómo se reflejan los ingresos. Cómo se reflejan los gastos, ¿sí? Vemos que la mayoría es personal, combustibles y lubricantes, reparaciones y repuestos y otros. Y acá esto es un dato que está bueno analizar, ¿sí? Estos son los gastos que tenemos mes a mes, vemos cómo se incrementa, pero hay otro dato que tenemos que es el más importante, que es la cantidad de kilómetros realizados. 125, 140, 195, y va creciendo hasta llegar a 410 kilómetros por mes. Y este es el costo por kilómetro. Porque si nosotros miramos esto y decimos, che, ¿por qué gastaste tanto más? Y yo no gastamos tanto más, porque cuando hacemos la división de la cantidad de kilómetros que hicimos con el gasto, estamos gastando mucho menos por kilómetro. Y ahí es donde creo que es importante analizar la eficiencia. Nos pasa en la mayoría de las áreas, la eficiencia, mejorar la productividad. Es decir, si yo tengo un cirujano y me hace 10 cirugías, tiene un costo la cirugía. Si yo tengo ese mismo cirujano y hace 100 cirugías, voy a tener un costo por cirugía mucho menor. Por eso a veces que los costos fijos en los municipios, principalmente la de recursos humanos, nos llevan a ser muy caros. Porque no siempre cuando hay que mejorar el cuadro que miraba yo recién, el del déficit o superávit, queremos gastar menos. Y hay veces que no hay que gastar menos, hay que mejorar los ingresos. Porque si no, lo que estamos haciendo es achicando el Estado. Creo que tenemos que hacer estados más eficientes, no estados más chicos. Hasta acá vimos cómo la información nos ayuda para la correcta toma de decisiones. Ahora resulta imprescindible poder contrastarlo, planificando con lo ejecutado, poder ver si vamos en la dirección correcta. Y ahí es donde aparece el control. El control está muchas veces visto como algo negativo, castigo. No, a ver, el control, chicos, acostumbrémonos que el control es la parte más importante en cualquier administración. Es la que nos muestra si vamos en el buen camino, si estamos alcanzando los resultados o no. Si no estamos alcanzando los resultados, muchas veces no puede ser siempre porque hacemos las cosas mal. Quizás los parámetros están siendo muy elevados, quizás el objetivo está mal planteado. Entonces el control es importante también para mejorar la información, porque muchas veces vemos, como recién yo decía, tenemos muchos subcontratos en servicios. ¿Eso por qué? Porque lo que es el plan de cuenta, digo yo desde lo privado, no es plan de cuenta, es la estructura programática, hay que hacer la estructura distinta. ¿Para qué? Para que se pueda imputar mejor, para que eso nos pueda dar buena información. Todo eso nos ayuda al control. El control no tiene que ser visto como mala palabra, el control tiene que ser visto como el último proceso de la administración. Nosotros tenemos que planificar correctamente, decidir, ejecutar correctamente y tenemos que hacer un buen control para ver si todo lo que hicimos previamente está bien. Yo siempre digo que el control son los ojos de una administración. Es la que me permite ver si vamos en buen camino o no. Es el que nos ayuda a revertir la situación adversa. Control interno. Apostar a los equipos económicos, ustedes. El control interno, muchas veces yo lo hablo con las contadoras y me dice el Tribunal de Cuentas. Digo, a ver, el Tribunal de Cuentas yo le quiero cumplir, pero mucho más control necesito del que me exige el Tribunal de Cuentas. Yo quiero un control mucho mayor porque necesito más información. Si lo que me pide el Tribunal de Cuentas es proceso y demás, que yo eso lo tengo que, ya tiene que estar sabido que hay que cumplirlo. Nosotros necesitamos un control mucho mayor, pero porque tiene que ser interno, de esta información para tomar mejores decisiones. Y por último digo,
hitos de control en la gestión municipal de Puan. Nosotros por primera vez, creo que, no sé si muchos municipios lo hacen, la rendición de cuentas la hicimos pública. Esto que estoy haciendo yo, lo hicieron todos los funcionarios, abrimos este lugar, invitamos a todas las instituciones, porque más allá de la política, más allá de lo institucional con el Consejo Deliberante y demás, nosotros manejamos fondos públicos, somos administradores del dinero de la gente. Por eso está bueno que nos puedan preguntar cualquier cosa. Entonces, mostramos todo el proceso de la rendición de cuentas, lo hicimos público, lo hicimos acá, vinieron los secretarios, los directores, ellos, yo no estaba, ¿por qué? Porque ellos también son los que están en el día a día, y le mostraron a la gente lo que habíamos sido como gestión. Algo importantísimo para nosotros, porque podemos creernos que somos muy buenos, pero está bueno que nos controlen desde afuera y que nos evalúen desde afuera. Pasamos del 0 al 100 en transparencia fiscal según la SAP. La disminución de la cantidad de multas y cargos del Tribunal de Cuentas. Hemos también bajado la cantidad de multas y cargos del Tribunal de Cuentas. Y para mí el más importante, estamos logrando la convicción de los empleados municipales, que si trabajamos en equipo, que si trabajamos responsablemente, creo que podemos lograr cosas importantísimas para mejorarle la calidad de vida al vecino. Ayer hablábamos un poco de cómo, motivación, trabajo en conjunto, el tener todos los días ganas de venir a trabajar con desafíos nuevos. Creo que ese es nuestro mayor capital. A mí a veces me preguntan cuál considero que es mi mayor logro. No es todo lo que hicimos que mostré al principio. Creo que nuestro mayor logro es esto, tener gente y empleados cada vez más comprometidos, tener empleados cada vez con mayores desafíos y que cada vez menos respuesta al siempre se hizo así. El trabajo en equipo, yo creo que si el Estado trabajamos como debemos, somos la organización más importante, porque al lado nuestro hay un área específica que tiene toda la capacidad para ayudarme a trabajar. Así que yo, la verdad que agradecer a mi equipo, porque todo lo que mostramos recién no hubiese sido posible sin el esfuerzo de cada uno de ellos. Uno solamente trata de conducir, de bajar una idea, pero creo que los gran responsables de haber podido lograr todo esto, demostrar que no sé si hicimos las cosas bien o mal, pero creo que le ponemos el alma, el corazón a lo que hacemos, y cuando trabajamos de forma responsable y con mucha dedicación, creo que trabajar en el Estado es hermoso. Así que bueno, nada más, agradecerles y bueno, cualquier consulta o pregunta, creo que por ahí hacer el ida y vuelta está bueno, quedo a disposición. Muchas gracias.